Con perdón de las presentes, voy a hacer una apreciación que me parece que es muy importante. Yo necesito aquí sí hacer una repasada por cronología. Es una repasada muy rápida, pero no, esa repasada por cronología tiene tres funciones. Primero, llevarnos a poder encontrarnos con uno o dos personajes que son importantes. Y segundo, dejar clara una huella mental, que es ver cómo fue la relación de los dos imperios entre el Imperio Romano y el Imperio Sasáneo. ¿Listo? Pero les aclaro para que ustedes no van a pensar que es que nos vamos a quedar allí. No, es algo muy rápido. También voy a decirles exactamente lo mismo que generalmente a uno le dicen cuando está aprendiendo historia. Ay, ay, ay. No tire la cámara. Bueno, no se lo, no está estudiando historia, pero lo acabo de matar la cámara. Es lo siguiente, espero que, yo no sé ahora qué pasó. Ah, que se vio mover este. Ya vamos a ver, listo, me toca cerrar acá. Por favor, yo voy a referenciar la información. Esa información no se me la van a quedar toda, ¿sí? Porque si se me paran profundamente en ciertas cosas, eso no las va a aclarar, sino que las va a confundir. Pero este es un imperio mucho más representativo que los anteriores y por esa razón lo vamos a hacer como lo vamos a hacer, ¿listo? Por esa razón nosotros vamos a nombrar, a veces yo ni siquiera voy a nombrar los acontecimientos, ustedes los van a ver y yo solo me voy a parar en uno o en otro, pero la idea es que tengamos la noción de cómo fue el movimiento aquí, porque aquí el movimiento es muy, muy importante. Bueno, esto se me devolvió, vámonos a los sasánidas. El imperio persa sasánida es un imperio capital en términos de historia de la región. ¿Por qué? Porque fue un imperio que mantuvo relaciones diplomáticas abiertas con China, India, Roma, con todos los pueblos periféricos y fue un imperio que tuvo una trascendencia importante también para Occidente en términos comerciales y porque es la base cultural de toda la sociedad islámica. El Islam viene de Arabia, pero los fundamentos culturales del Islam son tomados de los sasánidas y de los bizantinos, pero fundamentalmente de los sasánidas, ¿sí? Entonces, aún relaciones tan complejas como la relación con las mujeres está más marcada por la relación sasánida que por la relación arábiga. ¿Listo? Por eso nos vamos a detener. Estos no. El Islam viene desde Arabia, desde la región árabe donde están la Meca y Medina. Pero uno de los puntos de expansión del Islam, que eso lo vamos a ver la próxima vez muy rápidamente, entra sobre este horizonte porque obviamente era lo más rico que había en las proximidades y ellos lindan con el Mar Rojo. Entonces había una relación muy fuerte. Es fundado en el 224 por Ardashir primero, ¿sí? Y ellos se van a proclamar los legítimos herederos del imperio aqueménida. También van a reivindicar una parte importante, ¿sí? De esa raíz cultural en contra de lo que habían hecho los seleucides. Es decir, este, los partos mantuvieron el horizonte, pelearon contra los seleucidas en términos de gobierno, pero mantuvieron rangos de la cultura seleucida o helenística dentro de su imperio. Estos no. Este es un imperio que va a romper y va además a romper con las formas de gobierno que tenían los partos. O sea, este es un imperio que trata como de
de borrar lo que está entre los aqueménides y ellos. Todo lo que ha sido ese paso de la historia, todo lo que ha sido esa transformación histórica. Dura más de 4 siglos hasta que llega el Islam en el 651 después de Cristo. Y esto nos lleva a saber que este es el último gran imperio persa de la antigüedad. Es el gran rival de Roma bizantina y también de lo que queda todavía o alcanza a sobrevivir de la Roma occidental. Bien, ¿qué es muy importante aquí en términos fundamentales? El derrocamiento del Imperio Parto en el 224. La guía inmediatamente se derroca, empieza la guerra contra Roma, porque Roma está en un proceso de expansión sobre todas las tierras del Medio Oriente, porque esas tierras, lo que son hoy en día Siria, Líbano, toda eso, lo que va a ser Israel, la parte, hasta la parte del Sinaí, son territorios tricontinentales. Son territorios que vinculan África, Europa y Asia. Entonces, son muy, 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 muy importante. Este imperio se va a basar en el zoroastrismo y este va a ser el imperio que va a recoger los textos del zoroastrismo, conocidos como el Zen Advesta. Sí, sí, el zoroastrismo es esa religión que cree en Ahura Mazda y que habla de fundamentalmente se me acabó de ir el nombre, el contrario a Arimán. Em, ahorita me voy a acordar. Arimán es el malo. No me acuerdo del bueno en este momento. Y va a hablar fundamentalmente de la religión del fuego. Es una religión, les decía, no sé si a ustedes o a otro grupo, dualista, en el sentido de que hay una noción de bien y de mal que se oponen antagónicamente, permanentemente están en un tira y afloje, pero donde el principio divino del bien siempre es superior al principio del mal, ¿sí? El Zen Advesta, eh, palabras más, palabras menos, es un equivalente a lo que vienen a ser los Vedas en la India o a lo que pueden llegar a ser el Pentateuco, ¿sí? La Torá de los judíos. No es un único texto. No tiene un único sentido. El Advesta tiene tres grandes colecciones. La primera son los textos de toda la ceremonia zoroástrica. O sea, eso no era tan sencillo como prender el fuego y echarle el ojo. Eso tenía una cantidad de elementos alrededor, danzas, cantos, bueno, una cantidad de cosas. Además, porque ese es un fuego que solo se puede prender de una manera establecida, determinada. El segundo es el pequeño Advesta con las celebraciones menores. Y el tercero es el que tiene que ver con todos los genios malignos, porque los persas mantienen la noción que ya habían tenido los asirios de que hay jinn. Y miren que en el Corán aparecen esos jinn. También tienen, ellos hablan, digamos, en una serie de intervenciones que buscan dañar, ¿sí? La obra de Ahura Mazda. Eso es el Zen Advest. Y eso es importante mirarlo. Yo les paso su resumen después. No, no me comprometo. No, se los paso y se los paso no con los nombres complicados, sino entender qué es. Bien, después de esto viene un primer rey, Sapor primero. Sapor primero tiene guerra con Roma, pero ahí nace Mani. Mani es el fundador del maniqueísmo. El maniqueísmo es una elaboración de los principios zoroástricos. Los maniqueos retoman la noción dual. La materia, toda la materia es
negativa y el espíritu es lo positivo. O sea, ya no estamos hablando simplemente del bien y del mal como dos realidades que se enfrentan en el mundo, sino que estamos hablando de la materia y el espíritu. Los maniqueos renunciaban fundamentalmente como mucho a esa vida de materialidad y sobre todo, digamos que en el maniqueísmo en cierta manera es un principio originario de lo que después será el gnosticismo, ¿sí? La idea de que las entidades puras son entidades espirituales, ¿sí? Que todos los principios de materialidad, la materia es considerada algo negativo y no puede haber sido creada por Dios, sino que es un engaño creado por Arimán, por la mentira, que es la misma concepción que tiene la India, ¿sí? En el fondo de todo el concepto indio es ese, ¿sí? Porque en la India eh, toda la apariencia es engañosa y lo que el ser humano debe lograr es liberar el espíritu de la rueda de las encarnaciones. Lo mejor que te puede pasar es no nacer nunca, no nacer nunca, para no venir a esta rueda kármica. Exactamente. Bien, después que siguen, ya aquí lo único que quiero que ustedes miren es guerra con Roma, guerra con Roma, guerra con Roma, guerra con Roma. ¿Sí? Así que ya van entendiendo cuál fue la razón por la cual los dos grandes imperios de este periodo van a terminar colapsando, que son el Imperio Sasánida y el Imperio Bizantino, porque ambos se van a enfrascar en una serie de guerras tan destructivas que van a significar unas pérdidas enormes. Eran unas guerras que no tenían mucha salida. Peleaban por regiones como la región armenia. La región armenia va a ser el quebradero hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy es una región muy importante en cruce de comercio, de caminos, de comunicaciones, de todo. Miren, hace un ratico lo estábamos hablando. Usted puede tener la mejor armada del mundo, pero si no tiene bases cerca o si no tiene dónde establecer sus torres de comunicación, está frito. Y vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que hay espacios que van a seguir siendo conflictivos todo el tiempo, pero hay espacios que son inconquistables. ¿Por qué? Porque la población que los habita es muy compleja, o sea, es muy difícil de manejar. Una muestra un botón en en una perspectiva, Afganistán. Eso es una cosa espantosa, porque la población que está ahí es una población muy reactiva y casi que todo lo que va a venir en la historia de Irán, que no vamos a mirar nosotros en fondo, que ya es Irán, Irán, es eso, es peleando territorios y que lo coge uno y que se lo quita el otro y que vuelve y lo coge y que se lo vuelve y se lo quita y es un coge, un teje-maneje que nunca para. Ah, sí, que no dejaron rescatar a las mujeres. No, las mujeres, los rescatistas no podían tomar a las mujeres porque rompen la norma de la Sharia. Entonces las mujeres tenían que quedar ahí hasta que las rescatara alguien de su propia familia o otra mujer. Y el problema es que además, y que sí, y es una situación horrible, pero Pero ahora, por eso les digo, ahora lo vamos a ver y ustedes van a entender muchas cosas. Bien, eh, viene un reinado que me interesa nombrar. No me interesa nombrarlo para que ustedes lo recuerden en sí puntualmente, pero para que entiendan el reinado de Yazdeguer primero el pecador. ¿Qué hizo? Él
permitió a los cristianos el culto público y hacer iglesias. Entonces uno dice, pero no que los eleusias, no que los partos, sí, pero un culto privado. Cuando yo permito un culto público, estoy legitimando ese culto. Estoy además permitiendo que ese culto maneje recursos propios. Entonces, sí se los había permitido existir, pero no profesar abiertamente. Y claro, como le fue mal, porque lo regañaron, no es decir, no lo regañaron, se le revelaron, ¿qué hizo? Retroceder la determinación y hacer que se persigan los cristianos. El cristianismo fue muy polémico. Todos los orígenes del cristianismo son muy polémicos y sigue siendo polémico. ¿Por qué? Porque no es simple y llanamente pensar la religión como un esquema de fe personal individual, como lo consideramos nosotros. Esa concepción de la fe como algo personal e individual, eso surge con Lutero. Antes de Lutero no está presente. Que los apóstoles no está presente. La idea del culto es colectivo. Y parte de lo que hace peligroso al cristianismo es la visión apostólica misional de los seguidores de Jesús de Nazaret. Es su, además, determinación que se logra gracias a San Pablo, pero que también tiene pues ahí San Pedro termina metiéndose, pero originalmente es San Pablo, de permitir el bautismo de los no circuncidados o gentiles, porque la religión es un elemento de carácter y matriz política, maneja toda la moral, determina cómo se mueve la comunidad. La comunidad, se los decía yo ahorita, la comunidad se puede resistir al gobernante que lo destripa aquí en vida, pero no se puede resistir al sacerdote que lo manda al infierno. Entonces, esas comunidades cristianas llegaban y rápidamente se regaban como plagas. Porque, ¿qué era lo novedoso que traía el cristianismo? Es lo fundamental. Bueno, el cristianismo trae muchas cosas. Sí, aunque el cristianismo mantuvo las distancias. O sea, más que eso, porque la idea, la prédica de la igualdad es una prédica muy contemporánea, no es la prédica de la Edad Media. Es decir, en la Edad Media estaba muy claro que en la parte de adelante de la iglesia se paraba el rey y en la última parte el mendigo. O sea, y la concepción teológica que maneja Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII señala que Dios ha creado a los seres humanos en diferentes condiciones esenciales o sustanciales, lo que hace que cuando se habla de la famosa sangre azul, realmente creían que no cualquiera podía ser rey, porque Dios había creado a las personas para que ocuparan esas dignidades y las había dotado de unas condiciones especiales. Pero sí hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el cristianismo es una religión para la trascendencia. Las religiones antiguas no necesariamente eran religiones de trascendencia. Es decir, muchas de ellas, como los griegos, cuando los griegos iban a rendirle culto a Atenea, no pensaban que se iban a salvar y que eso les iba a cambiar su destino en el Hades. Hay unas religiones que surgen, que son muy específicas. La religión zoroastrista, hay un momento en que sí se vuelve una religión más trascendental. Pero la visión original de la religión es la de un poder que se ejerce sobre una colectividad que está subordinada a él y es una relación irrompible porque si yo me enojo con los dioses, simplemente los dioses hacen lo que hicieron con el diluvio, pam, pam, pum, y acaban con todo. O sea, que es un poder amenazador. La relación es tan armoniosa y es tan plácida como estar tú al lado de un reactor nuclear que no sabes en qué momento va a estallar. O sea, la gente vivía aterrorizada. El cristianismo propone, sí, una religión de autoridad, mucho más, eso se enmarca más de lo que el propio Jesús pudo haberlo quizás marcado,
pero donde hay unos principios de benevolencia, hay unos principios de trascendencia. Y lo más importante, el cristianismo tiene la dimensión de la cruz, la verticalidad y la horizontalidad. Es decir, es una religión de fraternidad, de solidaridad, de apoyo. Mientras las otras religiones están diciendo, y eso una parte va a volver, que si tú estás enfermo es porque estás maldito, el cristianismo ofrece la posibilidad de verte compasivamente. El concepto de la compasión es un concepto nuevo. Entonces, eso hace que muchas personas sean atraídas profundamente por esta nueva forma de fe. Y los zoroastristas lo debieron ver como una amenaza absoluta, absolutamente evidente. Bueno, seguimos, guerra con Roma, ¿sí? Luego hay un concilio para hablar de la posibilidad de una iglesia oriental independiente de Constantinopla. Ah, ¿eso qué quiere decir? El puñal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es abrir la posibilidad de que poblaciones cristianas que estaban adjuntas a Constantinopla o a Bizancio, fundamentalmente por su comprensión cristiana, puedan tener su propia iglesia. O sea, se entra para allá. Después, y más de lo mismo, guerras con el imperio bizantino. Seguimos y vamos a ver que hay un edicto de tolerancia contra los cristianos, lo que nos deja ver hasta qué punto el cristianismo es muy importante. ¿Sí? Sí. Hay un reino de Iberia que queda en la región mesopotámica. Hay una Iberia en la región mesopotámica, pero ahorita no sé exactamente, pero te lo voy a mandar. Luego, tolerancia a los cristianos, derecho a los cristianos armenios a tener el, la libertad del cristianismo. Y luego viene algo que es muy importante y es todo lo que viene a ver el repudio que hace la iglesia armenia del Concilio de Caledonia y aparece el nestoranismo. Eso era lo que quería y lo que quiero contarles ahorita. Ahora les voy a hablar un poco de la parte nestórida y de en qué consiste, pero vamos a ir cuando lleguemos allá. Más guerra, más guerra, más guerra. Miren la periodicidad, por favor. Miren que son guerras del 572 al 591. O sea, son guerras que duran décadas, ¿sí? Y son guerras que están casi que seguidas unas con otras, ¿sí? Ahora, hay una parte que es importante y es que estos dos imperios hacen cambios recurrentes de territorios. Esos cambios de territorios que son los que estamos viendo acá, o sea, los sasánidas con Iberia y el imperio bizantino, la Sica y Persamenia, esos cambios que uno hoy en día dice eso con qué se come, eso tan complicado. ¿Qué pasó? Nos, nos permiten, nos permiten entender una cosa, que es la única que necesitamos entender, porque nosotros aquí, más que saber, necesitamos comprender. Y lo que necesitamos comprender es, mis niñas, que estos territorios son territorios muy inestables desde la antigüedad. O sea, han sido territorios que no han estado en el corazón del imperio, sino en las márgenes, y han sido parte de un tira y afloje. Y eso crea los mismos efectos que puede crear un hijo que vive en medio de una pareja completamente disfuncional. O sea, una personalidad reactiva, una personalidad peleonera, una gran dificultad para comprenderse históricamente a sí mismo, porque ha estado todo el tiempo en ese teje y afloje. Y ahora sí, el primer
Personaje que sí me interesa que veamos y que es importante es Corroes primero el Grande. Bien, este hombre fue, en primer lugar, el que acrecentó el imperio. El señor simplemente hizo que el imperio sasánida, ¿sí? Se convirtiera en todo esto. Ahora, miren algo que es muy importante, mis niñas. Aquí estamos en la península arábica. Cuando empieza Mahoma, su proceso empieza en su expansión y todos estos territorios, ¿sí? Quedan directamente dentro del margen comprensivo los, eh, de los islámicos. Entre tanto, este es el Imperio Bizantino. Exacto. Y allá están los queridos lombardos. Y esta, ¿cómo, mi amor? La Medina, sí, pero no soy capaz de decirte exactamente en qué parte, pero está aquí, queda ahí. Pero miren esto, mis niños. Aquí están los territorios, ¿sí? Por los que han venido. Y aquí está, mira, Tuchi, esta es la Iberia, Iberia persa, es esta región. Sí, pero ¿dónde estás parada, querida? Es que la importancia es exactamente, está en una zona, toda está en el Imperio Sasánida. Bien, ahora, fue tal el avance de Corroes que Justiniano, nuestro Justiniano, el de Agia Sofía, tuvo que pagar la paz a los persas. Para el Imperio Bizantino, esa guerra con los persas fue un desgaste tan grande que fue lo que llevó a su final, ¿sí? Porque los dos imperios tenían una práctica y era la práctica de estamos en tablas, pero el que tiene más condiciones de seguir la guerra le cobra al otro una cantidad de dinero bastante grande. ¿Por qué Corroes fue tan importante? Porque Corroes fue un rey tolerante, fue un rey que admitió a los filósofos que fueron expulsados de Atenas. La filosofía griega fue, digámoslo así, eh, acabada, ¿sí? Ya Justiniano le corta a la Academia de Atenas los patrocinios y después Teodosio acaba. ¿Se acuerdan la película Ágora? Teodosio acaba con todo lo que es la filosofía. Corroes fue el rey grande porque primero tuvo una justicia legendaria. Se dice que él mismo era el juez de las causas que se presentaban y que sus dictámenes siempre fueron tan juiciosos, tan bien cuidados, tan justos, tan benevolentes, que le hizo justicia a los pobres, a los oprimidos. Y eso lo marcó como un elemento trascendental en la historia. Sus reformas, las normas de Corroes, las leyes de Corroes, los principios de Corroes se mantienen hasta el final del Imperio Sasánida y sobrepasan. Y fue el rey que trajo la filosofía, trajo la cultura, trajo la literatura. Gobernó la medio bobadita de 50 años. O sea, tuvo la posibilidad de hacer un gobierno muy, 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 muy extenso. De allí en adelante, pues lo que vamos a ver es que siguen habiendo esas relaciones turbulentas. A veces, curiosamente, los poderes colaboran y uno dice, ¿cómo es posible que a Corroes II el Imperio Bizantino le haya ayudado para mantenerse en el trono? Pues mis corazones, mejor malo conocido que bueno por conocer. Era mejor tener un poder dependiente en el trono sasánida que tener un poder completamente independiente y que era más fácilmente que entrara otra vez en guerra. Y a partir de ahí seguimos hasta el 610, que es un momento clave, porque en 610 los árabes derrotan por primera vez a un ejército sasánida.
Es decir, lo que hace más inquietante la llegada de los árabes es su capacidad para poner a temblar a los grandes imperios de su tiempo. En 626 van junto a los ávaros y ahí llegan los eslavos que van a ser la guardia varega de los emperadores bizantinos a intentar tomar Constantinopla, pero no lo van a lograr. Y a partir de aquí, ¿sí? Seguimos con más de lo mismo, que nos da una idea de que estamos, a diferencia de lo que pasaba en el imperio aqueménide. En el imperio aqueménide eran los reyes aqueménides los que iban a la guerra contra ciertas ciudades, pero esos conflictos no afectaban necesariamente todo el imperio. La pregunta será, ¿estos conflictos afectaban todo el imperio? Sí y no. Sí lo afectaban porque eran muy costosos. Ahora vamos a ver la manera como se llevaba a cabo la guerra. O sea, la guerra suponía unos gastos enormes y rompía el comercio, pero estaban muy limitados a los territorios fronterizos. Les pasaba como nos pasa a nosotros, es decir, el conflicto tiene lugares expresos de donde se da. Ya de aquí en adelante vamos a ver que en la batalla de Al-Qasdichat va a darse la derrota de los sasánidas, la conquista del Islam. Y a partir de allí vamos a encontrar que el último rey de los sasánidas, que es este señor Yazdegerd III, sale huyendo de un lado para el otro y finalmente su familia se refugia en China. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Nunca. Si tú quieres que un musulmán te saque los ojos, dile maometano. Pero te voy a explicar por qué. Porque nosotros nos llamamos cristianos, pero para nosotros Cristo Jesús es Dios. Nosotros creemos en Cristo porque es Dios. Y ellos, Mahoma, es su profeta. Entonces, no, siempre bien. Veamos cómo era el gobierno de los sasánidas. Yo creo que ya nos quedó más o menos claro el horizonte de desarrollo histórico en general. Dime. con- No hay ningún problema porque cae el Imperio Romano de Occidente, cae, ¿sí? Vamos a mirar una cosa. Voy a hacer muy rápidamente con el mapa porque me parece que es importante mostrar dos cositas del proceso histórico que son importantes. Bien, cuando el Imperio Bizantino se expande sobre la bota itálica de nuevo con Justiniano en el siglo VI, 530 a 531 más o menos. Esa expansión bizantina que va a llegar hasta las costas de lo que es la península ibérica y el norte de África, no logra sostenerse mucho tiempo. ¿Se acuerdan que nuestro queridísimo general Belisario salió mal parado porque logró derrotar lo que había sido el reino de los vándalos, que era la Vandalia, que era toda esta parte del norte de África? Bueno. Esto es posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae en el 476 bajo el gobierno de Rómulo Augusto y creo que, si no estoy mal, en Oriente está un emperador, no sé, no voy a inventar porque ya Arcadio y Honorio ya han debido pasar hace rato. Y estos territorios se pierden completamente, o sea, no solo se pierde básicamente toda esta parte, se pierde la parte egipcia, se pierde la parte que era la parte ibérica, la parte franca, bueno, todo eso. Cuando vuelve el Imperio Romano de Oriente, expande hacia allá y lleva a los famosos lombardos para que los lombardos les ayuden a tomar territorio, con tan mala suerte que los
los lombardos benditos no se quedaron contentos cuando ellos los devolvieron a Oriente, sino que se les devolvieron para Occidente. Esto va a ser una lucha hasta más o menos el siglo séptimo, octavo. Van a estar en pugna por estos territorios italianos. Al final, Bizancio lo único que queda es el exarcado de Rávena y ese exarcado de Rávena y el patriarcado. Ay, se me fue otra vez. El nombre no es Antioquía. Uno de los patriarcados que está en esta parte. Y esto termina volviéndose sobre Venecia. Y Venecia se vuelve el último punto de apoyo de los bizantinos en el territorio italiano, pero no como una dependencia, sino como una de Aquilea, el patriarcado de Aquilea, como un apoyo. Pero cuando esto se pierde, esto sigue incólume. O sea, esta parte de acá sigue íntegra. Esto solamente se empieza a descomponer más o menos entre los siglos noveno, octavo y noveno, ya cuando llegan los árabes y se empiezan a expandir, y luego los turcos. Así que esta parte de acá sigue igual, sigue exactamente igual. Y ya estos territorios bizantinos, mis niñas, acuérdense que esto va a caer bajo los turcos selyúcidas, luego bajo los turcos otomanos, y esta región va a ser toda la región donde se van a desarrollar las cruzadas. ¿Sí? Ese se va a hacer ya cuando justamente Occidente, desde el papado, le mande ayuda a Oriente. ¿Sí? ¿Me buscaste el emperador? Teodato, muchas gracias. Pero esto es siglo sexto. No, mi amor, porque los musulmanes aparecen en el siglo séptimo. En el séptimo aparece Mahoma, toma toda la península y de ahí se empiezan a expandir sobre todo el resto. Claro. Ortodoxo. Lo que pasa es que aquí se quedó muy poquito tiempo, como les digo, ¿por qué no? En ese momento, claro, o sea, desde Roma se vuelve cristiana desde el 300, o sea, desde el siglo cuarto, más o menos 300, ¿qué era? 330, 304, con Constantino. Ya hay mucha cristianización romana y el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces todo el imperio se cristianiza fundamentalmente. Siguen existiendo cultos y formas de fe que no son cristianas, pero estos cultos y estas formas de fe rápidamente son erradicadas posteriormente por emperadores como Teodosio. Pero luego, ojo con esto, porque lo que le voy a decir es importante. Póngame un minutito esta atención. Después de Teodosio, uno dice, no, pues ya todo es cristiano. Viene Diocleciano. Y con Diocleciano vienen, no, pero no es Diocleciano, no, vienen otros emperadores que hacen persecuciones de cristianos y va a tomar tiempo hasta que el cristianismo esté ya muy arraigado con el imperio. Sí. Es Teodosio, Teodosio. No, anterior. Lo que pasa es que Nerón, Nerón, no, a ver, un minuto. Jesús nace bajo Augusto y muere bajo Tiberio. Eh, Nerón es posterior. Nerón miren, viene Augusto, Tiberio, Calígula.
Claudio Nerón. Nerón es el quinto emperador. Esos son los que nos faltan ver, esos emperadores. Sí, 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 sí. ¿Ah? Ujú. Ajá. Chao. Sí, pero hay, ya está Octavio, nos falta el resto. Bueno, pero volvámonos con los sasánidas, ¿les parece? Bueno, vamos a mirar la forma del gobierno. La forma del gobierno de los sasánidas es muy importante porque ellos van a crear todo su imperio alrededor de su capital. Su capital era la ciudad de Tesifonte. Y vamos a ver que ellos adoptan el título de rey de reyes, ¿sí? Que es el de Shahashá. Y van a ser los reyes sasánidas, van a gobernar a partir de su condición de grandes custodios del fuego sagrado. Eh, a los reyes sasánidas, ¿sí? Se les habla con la siguiente frase, que seas inmortal. Y tenemos la mayor iconografía de estos reyes gracias a todo lo que aparece dentro de la numismática, es decir, dentro de las monedas. Se le llama rey de las cuatro puntos cardinales del mundo y consideraban obviamente a todos los otros gobernantes, tanto chinos como turcos, como romanos, como inferiores. O sea, siempre se consideraron el punto de partida. Se pintaban, se maquillaban como todos los monarcas orientales porque esa era una manera de llamar la atención sobre sus facciones porque los hacía verse diferentes al resto de la gente. Y además, ellos se consideraban a sí mismos de ascendencia divina. Cuando estaban en público se ocultaban tras cortinas, de manera que solamente se oía su voz. Este misterio ayudaba a mantener mucho más clara su supremacía. Se exigía la prosquinesis, que fue lo mismo que exigió Alejandro Magno frente al rey, que esto, que te postres completamente. Por eso el Islam plantea la postración en la oración, ¿sí? Y vamos a ver que siempre estaban protegidos por guardias, los Darigán. Y en general, esos guardias que los cuidaban a ellos, a sus palacios, a sus propiedades, eran miembros de la nobleza, ¿sí? La, el gobierno de los reyes persas fue todo menos benevolente, fue un gobierno absolutamente radical en la forma de aplicación de los castigos. Muchos de esos castigos que vemos hoy en día en el Islam, de que le cortan la mano, le cortan la lengua, le sacan los ojos, eran castigos traídos de la parte persa. Aquí lo estamos viendo. O sea, hay algunas pequeñas ahorita yo creo que te lo busco en el mapa, pero está en Irak. La capital está en Irak, no está en Irán, sino en Irak. La capital, la que era la capital de ellos, está en Irak, no está en Irán. Bien, eh, ellos establecen, ¿sí? Todo el esquema de gobierno fundado en provincias. Estas provincias eran gobernadas por un administrador civil y un sacerdote. ¿Sí? El sacerdote jefe. Y el gobernador del sacerdote jefe será el que se encargaba de todo lo que era el reparto de propiedades y de toda la administración legal. Cuando nosotros vemos al Islam hablar de la ley de la Sharia, que es la ley del Corán, eso, estas ideas
es muy probable que hayan venido justamente de este referente persa, ¿sí? De que sean los hombres santos los que establezcan la justicia, los que establezcan la propiedad y los que establezcan el gobierno y la ley. Eran muy centralizados, tenían un gran desarrollo de ciudades, un amplio desarrollo agrícola y era un amplísimo desarrollo tecnológico. La Persia sasánida fue una Persia que reverenció el conocimiento por sobre todas las cosas. Y vamos a encontrar que tenían también una importante burocracia que operaba acorde con el zoroastrismo. Es decir, esto fue toda una teocracia. Cuando ustedes ven a Irán decir hoy en día que vuelve a la teocracia, eso no es nada nuevo. Es algo que ha estado allí milenariamente. Tenían distintos tipos de jerarquías político-administrativas. A mí me llama la atención una sola de ellas porque me parece, a dos, perdón, porque las otras me parecen que son muy comunes en la mayoría de imperios. Y son fundamentalmente el sindicato de mercaderes, me pareció algo interesante, y el jefe de los agricultores. Son dos cosas que es muy raro encontrar en una estructura político-organizativa de un imperio. En general, los monarcas sasánidas, pues eran monarcas absolutos, pero tenían consejos de ministros, se dejaban, digamos, ayudar. De los sasánidas nos dice uno de los historiadores musulmanes, Al-Masudi, nos dice, excelente administración de los reyes sasánidas, su política ordenada, su cuidado de sus súbditos y la prosperidad de sus dominios. Son los mismos principios que va a retomar el Islam. Vamos a encontrar que generalmente en la época normal el poder monárquico era completamente hereditario, pasaba a un hijo menor, no al hijo mayor, porque el hijo mayor era un peligro, era una amenaza, entonces buscaba que fueran un hijo menor y a veces en esos casos, si el rey moría, la reina era la que regía, pero no era muy común. Esta fue una sociedad tremendamente patriarcal, absolutamente patriarcal. Y vamos a encontrar que las familias nobles eran al mismo tiempo, como en todos los imperios, un punto de apoyo, pero también eran un punto de amenaza. O sea que este es un imperio que es como un león, un tigre dormido, todo el tiempo está manejando. Las familias que sirven tienen que saber hasta dónde sirven, o sea, hasta dónde es diligencia y cuándo empieza a ser suficiencia. Porque si pasan de la diligencia a la suficiencia, desaparecen, se vuelven una amenaza para el rey. Y eso, pues, es algo que no se puede permitir. Muchas de las familias nobles vienen de la disolución de los partos, ¿sí? Y este grupo parto siguió teniendo importancia dentro del imperio sasánida. Otra cosa que me pareció muy interesante, que me pareció muy singular, es que los sasánidas daban a sus servidores tronos de plata o tronos de oro, según les ayudara. Más que se los dieran, se los permitían. Yo pienso que era mejor tenerlo de plata y no tenerlo de oro, porque era demasiada amenaza. Y vamos a ver que en general la nobleza tenía que fungir como generales de campo, tenía que acompañar todas las batallas. Y vamos a encontrar que ellos mantienen un sistema de estratificación social profundo, van a buscar ante todo aniquilar toda la influencia griega. ¿Dónde? Ah, acá. ¿Dónde? ¿De este? Ah, no, lo que ellos hicieron fue mantener a la nobleza parta vigente, es decir, lo retomaron de nuevo.
y les permitieron a 7 de los clanes partos hacer parte de la estructura de poder sasánida. O sea, no los quitaron del medio. Ellos hacen lo que les digo, lo del trono de oro, el trono de plata, que era como la nobleza aquí, en las duquesas con derecho de asiento y no derecho de asiento. Y vamos a encontrar que ellos van a tener una visión y es que todo el Estado se funda en la religión. Todo el Estado se funda en la religión. Eso no pasa en Bizancio. ¿Sí? Bizancio es un estado que tiene una forma religiosa que lo orquesta, pero digámoslo así, el estado no se fundamenta en lo religioso. Siempre el principio de estatalidad estuvo sobre el principio de religiosidad. Por eso era el emperador el que nombraba a los patriarcas. Aquí no. Aquí hay una confusión mucho más seria. Y quieren resucitar las tradiciones persas y acabar con lo griego. O sea, definitivamente es considerar que los griegos fueron invasores y que no tiene por qué mantenerse nada de lo que los griegos habían planteado dentro de los esquemas de gobierno persas. Van a tener un ejército absolutamente fantástico. El ejército sasánida es uno de los ejércitos más grandes, pero hay algo que aquí es muy importante y es que hay una relación entre militar y sacerdote que es capital, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar que mm, hayan, la idea es que el ejército se comanda casi que por regiones militares. Todo esto que nosotros estamos viendo en este momento del yihadismo contemporáneo está muy centrado en esto, con la dificultad que tuvieron los sasánidas, de que hubo momentos en que no estuvieron exactamente de acuerdo las posiciones de los sacerdotes con las posiciones de los militares y esto llevó a que el imperio cayera. Y vamos a encontrar que los sasánidas pelearon fundamentalmente con una base que fue la infantería. La infantería fue muy grande, una infantería completamente armada y acondicionada y con escudos, con lanzas, con armaduras. No sabemos hasta qué punto esas armaduras de los sasánidas influyeron en las armaduras medievales, porque es que la armadura medieval es una cosa como extraña en la Edad Media. Y vamos a encontrar que además tienen una marina impactante porque tienen dominio del mar, o sea, manejan muchas de las rutas comerciales. Lo más importante son los catafractos. Son fundamentales. Tienen dos unidades de caballería, una caballería ligera y una caballería pesada. Y esa caballería pesada son unos caballos muy grandes, completamente armados, y unos hombres completamente armados y atacan en bloque. Es decir, tienen una capacidad de avanzada muy, muy, muy grande. Su arma generalmente fue el arco y en sus ejércitos se involucraron a los turcos, los kushanos, los sármatas, los házaros, los georgianos y los armenios. Es decir, crearon las bases de lo que va a ser ese grupo de militantes. Y también tenían una caballería de elefantes. Esos elefantes son un elemento muy importante. Lo que pasa es que hay que manejarlos en ciertos territorios y hay que saber manejarlos porque pueden volver un elemento muy contrario. Tenían, a diferencia de los partos, grandes máquinas de asedio, eran capaces de tomar todo tipo de ciudades y defender toda clase de ciudades. Era un ejército parecido al de los partos, pero superior. Miren lo que dice. Todas las compañías estaban revestidas de hierro y todas sus partes del cuerpo estaban cubiertas con gruesas placas
ajustadas de tal manera que las articulaciones rígidas se ajustaban a las de sus extremidades, y las formas de los rostros humanos estaban tan hábilmente ajustadas a sus cabezas que al estar todo su cuerpo cubierto de metal, las flechas que caían sobre ellos solo se alojaban donde podían ver un poco a través de diminutas aberturas frente a la pupila del ojo, o donde a través de la punta de la nariz podían respirar un poco. Entre ellos, algunos armados con picas permanecían tan inmóviles que cualquiera habría pensado que estaban sujetos por abrazaderas de bronce. Eso dice, eran precisamente eran armas tan absolutamente pesadas que era una cosa, había que entrenar, pero ellos van a tener unos caballos especiales, unos caballos mucho más grandes. Ahora, cabalgan sin estribos, pero tienen una silla especial. El diseño de la silla les permite mantenerse cómodamente sobre el caballo, ¿sí? Había que tener, había que tener mucha riqueza para poder ser parte de esta caballería. De las cosas más bellas que tiene el Imperio Sasánida es su parte diplomática, o sea, tiene una relación muy importante con los imperios que los circundan. Eh, Uno diría que con el Imperio Bizantino estuvo todo el tiempo en guerra. No, la relación diplomática entre Bizancio y los sasánidas fue una relación muy importante. Y esto va a ayudar, digamos, a que inicialmente trataran como de mediar la dificultad, aunque al final van a terminar todo el tiempo en conflicto. Y miren, estas son las torres de ventilación, los atrapavientos, ¿sí? Ellos tienen un sistema como sí, de circulación del viento. Y vamos a ver que en general, vamos a encontrar que ambos imperios se retroalimentaron. Uno de los elementos en que más se alimentaron fue en el de la guerra, ¿no? Porque aprendieron mucho unos de otros en relación a lo que era el manejo, ¿no? De sus circunstancias. Vamos a encontrar que además de los romanos, de los que ya hemos hablado bastante, los sasánidas también tuvieron relaciones importantes con el reino de Kushán, que es uno de los reinos que está tendiendo hacia China, y con los hunos blancos, ¿sí? Van a hacer construcciones en muy diversos lugares y van a crear ciudadelas comerciales para ayudar al tránsito de los recursos. Asimismo, se relacionaron mucho con los beduinos, especialmente de la región de Arabia, y vamos a encontrar que su relación más dentro de sus relaciones importantes está con Casaria, los cásaros, que son los judíos conversos, que es una cosa loca en la historia. Y una de las relaciones más importantes es con China. La relación con China es una relación de una flexibilidad y de una importancia increíble. Solo entre el 455 y el 555 hay 16 embajadas hacia China. Y se han encontrado en China muchas monedas sasánidas y obviamente en el territorio sasánida muchos elementos del legado chino. Se sabe que los reyes sasánidas mandaban músicos y bailarinas a China para recrear a la corte, y la relación que más los marcaba a ambos imperios era el tránsito de la seda. La seda era un producto tan valioso que había que hacer cualquier cosa para protegerlo. Ambos, China y Persia, colaboraron fuertemente para mantener las rutas a salvo de cualquier clase de bandidos o de cualquier tipo de ataques.
Y cuando llegan los islámicos, pues el que había sido el último rey sasánida se va a ir justamente para la China. En relación con India, la relación fue, en cuanto a India, la relación fue también igualmente flexible y vamos a encontrar que los sasánidas trataron de entrar hasta donde pudieron en el territorio indio. Estas, que son las tumbas de, ay, se me acabó de ir, de Nur-Rukhsar, nos muestra, por ejemplo, al rey de Persia y al emperador Valeriano de los romanos arrodillado frente a él. Siempre ellos tuvieron la idea de ser superiores a todos los demás. Su imperio fue un imperio completamente urbano. Siempre consideraron entonces la vida, que la sociedad ideal era una sociedad estable, una sociedad justa, y trazaron las rutas de ciudades entre todos sus territorios. Fundaron muchísimas ciudades con la intención de hacer extensiva la mentalidad que ellos tenían de el Advesta, de el zoroastrismo. E integraron a diferentes grupos en ellos. Ahora vamos a ver que ellos se familiarizaron con la tecnología romana, introdujeron muchos de los avances romanos y los apropiaron especialmente en el desarrollo de su economía. Em, no se sabe mucho de cómo fue el manejo de las poblaciones nómadas, pero sí se sabe que a esas poblaciones nómadas los sasánidas los llamaron kurdos, ¿sí? Y kurdos. Y que exactamente. La sociedad de hoy en día es que no tienen tierras, porque eran poblaciones nómadas y entonces quedaron como poblaciones un poco flotantes en medio del imperio. La sociedad era una sociedad supremamente compleja. De esta sociedad, sacerdotes, guerreros, plebeyos, artesanos, sabemos bastantes, de lo que no sabemos tanto es de los esclavos. Y es la parte donde es interesante detenerse. Como les decía, no hay tantos esclavos en Persia como pudo haber en Roma o en Grecia. Lo que no quiere decir, óiganme bien, que muchos de los esclavos que existieron en Roma no fueran provenientes de la región persa. Es decir, los persas hicieron grandes transacciones y hicieron gran comercio de esclavos. ¿Sí? Mucho después de que el Imperio Bizantino se cristianizó, se volvió absolutamente inadecuado esclavizar a la población local, pero no se prohibió adquirir esclavos extranjeros. O sea que Bizancio tuvo mucha esclavitud. Y nosotros vemos que hay eunucos como Narsés, que originalmente pues eran esclavos. Bien, los esclavos se usaban para diferentes cosas. Una de las cosas por las que se podían llegar a utilizar era como un pago de deudas y era admisible que los padres entregaran como esclavos a sus hijos, a sus esposas o a cualquier miembro menor o dependiente de la familia. También se usaba a los esclavos para mandarlos a servir en el templo de fuego en representación de la persona a la cual estaban dedicadas. Por otro lado, vamos a ver que la mayoría de los esclavos eran producto de las guerras, pero no eran pocos los casos de niños vendidos por sus padres. Es una práctica que sigue dándose en gran medida en Asia. Y también vamos a encontrar que los criminales eran constituidos en esclavos, ¿sí? Eh, También a veces los miembros de la familia de un criminal eran vendidas como esclavos, eran usados como esclavos. Ahora, todos los hijos de hombres libres y esclavas se consideraban esclavos. Había, como en Roma, la posibilidad de la manumisión. No se consideraba para nada bueno que alguien maltratara a los esclavos. Las personas que maltrataban a sus esclavos podían ser asimismo castigadas incluso con la esclavitud.
Los esclavos podían testificar en los tribunales en casos que los concernían. Niñas, los esclavos tenían en muchos casos más derechos que las mujeres, ¿sí? Y podían ser representados por sus dueños. Cuando eran entregados a los templos, pues se volvían inmediatamente esclavos del templo. Y hay un caso que habla de un esclavo al que el dueño intentó ahogarlo en el Tigris y obviamente pues el dueño fue duramente castigado. Si el esclavo no era zoroastriano, sino cristiano y se convertía al zoroastrismo, podía ser liberado. Misma norma del Islam, ¿sí? Si el esclavo no es islámico y se convierte al Islam, se le da la libertad. Podían conservar los derechos que le daban sus dueños, tenían derecho al menos a 3 días de descanso en el mes y recibían un salario, ¿sí? Podían formar sus propias familias, así fueran hombres o fueran mujeres. Obviamente con el permiso de sus amos. La sociedad, el imperio persa sasánida fue un imperio en el que la educación fue muy importante. Eh, Se creó la gran escuela, en la que al principio solo podían ir 50 estudiantes, pero ya al final habían hasta 30.000 estudiantes. Y yo pienso, si quieren, paramos allí. La próxima semana vemos muy rápidamente la ciencia y el arte y, mm, y Ahí vemos